¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen no solo del universo, sino de la historia de la humanidad tal como la conocemos? Bueno, la respuesta está en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Y no es solo un libro sobre el principio, sino que también es el prólogo de una de las historias de liberación más épicas jamás contadas. A la historia del Éxodo. Así que, prepárate, porque hoy vamos a desglosar Génesis capítulo por capítulo para entender el comienzo de todo. En el principio no había nada, solo un vacío sin forma, oscuridad. Y entonces Dios habló, hágase la luz. Y la luz se hizo. Así de simple y poderoso comienza el relato. Durante 6 días Dios va esculpiendo el universo, separa la luz de la oscuridad, las aguas de los cielos y la tierra seca de los mares. Crea el sol, la luna y las estrellas para marcar el tiempo. Luego, llena los mares de peces, los cielos de aves y la tierra de todo tipo de animales. Cada creación es declarada buena, pero la culminación de su obra llega el 6º día. Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y así crea a Adán, del polvo de la tierra, y le sopla aliento de vida. Después, de la costilla de Adán, crea a Eva, su compañera. Los coloca en un jardín perfecto llamado Edén, un lugar de total armonía con Dios, con la naturaleza, y entre ellos tenían todo lo que necesitaban. Y solo una regla: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Parecía un plan perfecto, una relación sin fracturas, pero como sabemos, esa perfección no duraría mucho en la caída. Este es el punto de inflexión. Una serpiente, la representación del mal, tienta a Eva, sembrando la duda sobre la bondad de Dios. Le dice que si come del fruto prohibido, sus ojos se abrirán y serán como Dios. Eva come, le da a Adán, y él también come. En ese instante, todo cambia. Sus ojos se abren, sí, pero lo primero que ven es su propia desnudez, su vulnerabilidad. La inocencia se pierde y es reemplazada por la vergüenza y el miedo. Cuando Dios llega al jardín, ellos se esconden. La relación se ha roto. El pecado ha entrado en el mundo, y con él, la muerte, el dolor y la separación de Dios son expulsados del Edén. Y la creación entera, que antes era perfecta, ahora gime bajo el peso de esta fractura. Las consecuencias de esta ruptura no tardan en manifestarse y extenderse como una mancha de aceite. El primer hijo de Adán y Eva, Caín, se llena de celos hacia su hermano Abel y lo mata. Es el primer asesinato de la historia, una prueba brutal de cómo el mal se había arraigado en el corazón humano. La violencia y la corrupción crecen exponencialmente, hasta el punto en que Dios se lamenta de haber creado a la humanidad. La maldad era tan grande que Dios decide purificar la tierra con un diluvio universal. Pero incluso, en medio de este juicio devastador, Dios muestra su misericordia. Siempre deja una salida, una chispa de esperanza. Encuentra un hombre justo en medio de toda la corrupción a Noé. Dios le da instrucciones precisas para construir un arca gigante y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. El diluvio llega y arrasa con todo, pero Noé y los suyos sobreviven, flotando sobre las aguas del juicio. Cuando las aguas bajan, pisan tierra firme, y Dios hace un pacto con ellos, simbolizado por el arco iris, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, la humanidad sigue siendo propensa al orgullo, como vemos en la historia de la Torre de Babel, donde intentan construir una torre para alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sí mismos, lo que lleva a Dios a confundir sus lenguas y dispersarlos por toda la tierra. Después de la dispersión de Babel, la narrativa de Génesis se enfoca en un hombre que cambiará el curso de la historia, en Abram, a quien más tarde Dios llamará Abraham. Dios lo llama desde su tierra en Ur de los Caldeos, y le hace una promesa triple, un pacto que se convertirá en el hilo conductor del resto de la Biblia. Primero le promete una tierra, la tierra de Canaán. Segundo, le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que él y su esposa Sarai eran ancianos y no tenían hijos. Y tercero, le promete que a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Abraham cree en la promesa de Dios, y esa fe le es contada como justicia. Este es el nacimiento de la fe monoteísta como la conocemos. La historia sigue con su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, y luego con el hijo de Isaac, Jacob. Van juntos. Abraham, Isaac y Jacob son conocidos como los patriarcas, los padres fundadores de la fe de Israel. Jacob, cuyo nombre Dios cambia a Israel, tiene 12 hijos, y estos 12 hijos se convertirán en los jefes de las 12 tribus que formarán la nación de Israel. La promesa de Dios de una gran descendencia comenzaba a tomar forma. Ahora, la historia da un giro dramático y se centra en uno de los hijos de Jacob, José. José era el favorito de su padre, lo que provocó los celos terribles de sus hermanos. Un día,
Lo venden como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Lo que parecía una tragedia y el fin de su vida fue, en realidad, el comienzo del plan soberano de Dios en Egipto. A pesar de ser falsamente acusado y encarcelado, José se mantiene fiel a Dios y Dios está con él. Gracias a su habilidad para interpretar sueños, es liberado de la prisión y elevado a una posición de poder increíble, convirtiéndose en el segundo al mando de todo Egipto, solo por debajo del faraón. Años después, una gran hambruna azota toda la región, incluyendo la tierra de Canaán donde vivía su familia. Los hermanos de José viajan a Egipto en busca de comida y se encuentran cara a cara con el hermano que vendieron. Ahora, un poderoso gobernador. Después de una serie de pruebas, José se revela a ellos y los perdona, pronunciando una de las frases más importantes de todo el libro. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José salva a su familia del hambre, invita a toda la familia, unas 70 personas en total, a mudarse y establecerse en la tierra de Gosén, en Egipto. Y es justo aquí donde Génesis construye el puente hacia el siguiente libro. Lo que comenzó como una pequeña familia de refugiados que buscaban alimento en Egipto, pronto comenzará a crecer exponencialmente, tal como Dios le había prometido a Abraham. Se multiplican y se fortalecen. Pero el tiempo pasa, José muere, y con él, la memoria de cómo había salvado a Egipto. Una nueva dinastía de faraones llega al poder. Faraones que no conocieron a José ven a este pueblo extranjero numeroso y fuerte como una amenaza para su seguridad nacional. El miedo se convierte en opresión, y los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, son sometidos a una cruel esclavitud. Así es como Génesis nos deja en suspenso. El libro termina con la muerte de José y un clan de 70 personas entrando pacíficamente en Egipto como invitados. El libro de Éxodo comenzará 400 años después, con más de 2 millones de personas clamando a Dios por liberación desde las profundidades de la esclavitud. Génesis es el libro de los comienzos, el comienzo del universo, de la humanidad, del pecado, de la redención y de las promesas de Dios. Se nos muestra cómo Dios elige a una familia imperfecta para llevar a cabo su plan perfecto para bendecir al mundo entero. El telón se cierra en Génesis, pero la historia está lejos de terminar. Un capítulo termina, pero el viaje de Israel apenas comienza. Es el prólogo perfecto para la increíble historia de liberación que veremos en Éxodo. Espero que este recorrido por Génesis te haya ayudado a entender mejor sus temas principales y cómo conecta con el resto de la Biblia. ¿Quieres que sigamos esta serie y analicemos el libro de Éxodo de la misma manera? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo.